¿Dónde está esa línea delgada que, al cruzarla, podemos suponer que una persona te ha engañado? ¿Se consideran los pensamientos de engaño como infidelidad o hay algunas acciones específicas? La esposa estaba moralmente decidida a cambiar a su marido y tomó todas las acciones para hacerlo, pero en el último momento algo sucedió que la hizo reconsiderar su acción. Jeff, tu taxi está aquí. Debes moverte rápidamente, gritó María a su esposo, que casi había terminado de empacar. Estaba atrasado, un hecho que ella atribuía a su renuencia a irse, evidente en sus esfuerzos por retrasar su partida. No obstante, era imperativo que se fuera, especialmente para este viaje tan significativo. Al llegar al final de las escaleras, él respondió: «Ya bajo, dile al conductor que empiece el taxímetro y me apuraré». Marie hizo un gesto al taxista, cerró la puerta y se apoyó en ella esperando a Jeff, su pareja de 23 años. Ella compartía su renuencia, pero entendía que era inevitable. La fusión inminente estaba a punto de finalizarse, prometiendo a Jeff una promoción a vicepresidente en la nueva compañía amalgamada. Este avance significaba seguridad financiera, estatus elevado y más tiempo de calidad juntos, algo que ambos deseaban. Sin embargo, el viaje había sido arduo y prolongado, con posibles consecuencias para su matrimonio que ninguno de los dos estaba dispuesto a pasar por alto. Jeff bajó las escaleras corriendo, su largo cabello canoso cayendo sobre su rostro mientras sus ojos verdes brillaban con irritación. A los 48 años, se mantenía alto, delgado y robusto, exudando atractivo y vitalidad. Como director financiero de Baldwin Enterprises, una potencia financiera global con participaciones en numerosas corporaciones importantes, Jeff era experto en conversiones de dinero, una sola llamada oportuna podría generar millones para su empresa. Su experiencia demandaba su presencia en Bruselas dentro de las próximas 24 horas, con un jet corporativo esperándolo en el aeropuerto de Teterboro, en el condado de Bergen, NJ. Tomando su maleta de viaje y poniéndose su abrigo de lana, Jeff recogió su maletín de la mesa donde Marie lo había colocado con anticipación. Con ternura, le levantó la barbilla con su mano libre, mirándola a los ojos. «Te llamaré una vez que haya hecho el check-in y te daré los detalles de contacto. Detesto esto, pero si todo sale bien, será el último viaje por un tiempo. Ojalá pudieras acompañarme». Marie miró a sus claros ojos verdes, tan familiares para ella. «Todo estará bien. Solo vuelve rápido para que podamos hacer nuestros planes. Te extrañaré. Te amo». Jeff se inclinó para besarla ligeramente en los labios antes de dar un paso atrás. «Yo también te amo. Pórtate bien mientras no estoy. Te llamaré al trabajo». Con eso, se apresuró a salir por la puerta, balanceando su maletín mientras corría hacia el taxi que lo esperaba. Abrió la puerta más cercana, guardó sus pertenencias adentro y luego dio la vuelta para saludar una vez más antes de deslizarse en el asiento trasero. El taxi partió de inmediato, con su destino ya conocido. Mientras desaparecía por la calle de su vecindario, Marie tembló, observándolo desaparecer, una pequeña mezcla de miedo y tristeza habitual la invadió cada vez que él partía. Deseaba fervientemente que esta vez no se fuera. Marie y Jeff Sullivan residían y trabajaban en la ciudad urbana de Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, con acceso a todas las ventajas del mundo financiero, que era la especialidad de Jeff. Habían estado casados por más de 23 años y habían criado a 2 hijos, ambos ya fuera de casa. El mayor, Bill, estaba casado y residía en New Brunswick, mientras que Johnny aún estaba en la universidad, siguiendo una maestría en finanzas, siguiendo los pasos de su padre. Jeff ganaba un buen salario y habían logrado pagar los préstamos universitarios de sus hijos, logrando nuevamente la seguridad financiera. Ambos continuaban trabajando, Jeff por su futuro y Marie por realización personal. Marie volvió a entrar y se preparó para el trabajo. Trabajaba como asistente del gerente senior en Garden State Realtors, una empresa especializada en bienes raíces industriales. Llevaba más de 7 años en la firma y su jefe, Janet Billings, también era una amiga cercana. Juntas habían presenciado el crecimiento y la expansión de la empresa, y ahora Marie ocupaba una posición favorable con un salario decente. Aunque Jeff ganaba más de lo que podrían necesitar, a Marie le gustaba tener su propio dinero para regalos, compras especiales y otros gastos personales. Podría parecer trivial, pero le traía alegría,
y Jeff no parecía importarle mientras ella lo disfrutara. Ese día, puso especial cuidado en seleccionar su atuendo, optando por una blusa de seda blanca con un escote festoneado, una falda negra con una abertura lateral y un cinturón de cadena dorada. Alrededor de su cuello llevaba una delicada cadena de oro adornada con un pequeño círculo incrustado de diamantes, complementado por unos pendientes a juego. Después de aplicar cuidadosamente el maquillaje, retrocedió para evaluar su apariencia. Satisfecha, admiró su figura delgada y firme, resultado de años de mantenerse en forma. Un toque de perfume fue el toque final. Contento con su apariencia, notó las leves líneas de preocupación en su rostro antes de alejarse. Al bajar las escaleras, se sirvió una taza de café y se sentó en la mesa, contemplando su día. Sus pensamientos se desviaron hacia Jeff, preguntándose dónde estaría en ese momento, probablemente en tránsito. El pensamiento de él la hizo estremecerse, anticipando sus planes mientras él estaba fuera. Luego, su mente se dirigió a Dan Plummer, el miembro más nuevo del equipo de Garden State, recordando su conversación del día anterior. Dan era casi una década más joven que ella, sorprendentemente apuesto y claramente dedicado a su régimen de ejercicio. Desde que se unió a la oficina hace 6 semanas, las mujeres no dejaban de hablar de él. Algunas, especialmente las solteras o separadas, secretamente esperaban que él hiciera algún movimiento, pero hasta ahora no lo había hecho. Era un excelente vendedor y Janet le había pedido que lo ayudara con el papeleo y los procedimientos necesarios para cumplir con las regulaciones locales. Mientras trabajaban juntos en varios acuerdos, ella notó que él la miraba de reojo. Al principio, se sintió halagada por la atención, pero luego comenzó a preguntarse sobre sus intenciones. Sentía una calidez y emoción cada vez que él estaba cerca, especialmente cuando sus manos se tocaban casualmente, enviando una oleada de calor a través de ella. Su hábito de apartar suavemente su cabello de su rostro solo aumentaba su confusión y emociones intensas. Sus brillantes ojos azules parecían oscurecerse con deseo cada vez que se encontraban, despertando un sentido de lujuria pura dentro de ella que encontraba tanto halagador como inquietante. A pesar de su incomodidad, no podía dejar de tener pensamientos prohibidos y sentimientos que Dan evocaba en ella. Sabía que no debería estar entreteniendo tales pensamientos sobre ningún hombre que no fuera su esposo, y eso la ponía ansiosa, pero no podía reprimirlos. Con el paso de las semanas, la intensidad de sus emociones cuando Dan estaba cerca creció hasta volverse casi insoportable. Estaba a punto de hablar con Janet y pedir que le asignaran a otro colega cuando Jeff anunció su próximo viaje a Bruselas, Bélgica. Fue entonces cuando comenzó a contemplar cómo sería pasar ese tiempo con Dan mientras Jeff estuviera fuera. El mero pensamiento enviaba una oleada de calor desde su cuello hasta sus mejillas y su corazón comenzaba a latir más rápido. Era absurdo. Esto no estaba bien. Amaba a Jeff más que a nada y nunca había tenido tales pensamientos antes. ¿Qué le estaba pasando? Quizás solo era un tonto enamoramiento adolescente exacerbado por los frecuentes viajes de Jeff debido a la fusión tan agitada. Simplemente extrañaba a su esposo, eso es todo. Pronto todo volvería a la normalidad. Había mantenido la compostura hasta la tarde del día anterior, mientras conversaba con Jeff por teléfono preguntándole sobre su horario al llegar a Bruselas. Observó a Dan escuchando la conversación, fingiendo interés en un folleto de propiedades, aunque ella sentía que estaba atento a su conversación con Jeff. Al finalizar la llamada, retomó la redacción de la carta en su escritorio, solo para que Dan se uniera a ella e iniciara una conversación. Se detuvo, ponderando sus intenciones, hasta que él planteó una pregunta que alteraría su mundo. No pude evitar escuchar tu conversación, ¿era Jeff tu esposo? María sintió y él continuó. Entiendo que estarás sola mañana por la noche y me preguntaba si te gustaría cenar conmigo. Solo una cena tranquila para conocernos mejor. Él extendió la mano para apartarle el cabello, un gesto que solía hacer. Ella sintió una oleada de calor donde él la tocó, y al encontrarse con la oscuridad de sus ojos, asintió. Sería encantador, Dan, podríamos salir de aquí, supongo. Podrías traerme de vuelta después de la cena para recoger mi coche o podría seguirte. De cualquier manera, está bien para mí. Perfecto, es un plan. Yo conduciré y luego podemos recoger tu coche. Conozco un lugar fantástico justo fuera de la carretera principal, buena comida,
un salón agradable. Podemos tomar algunas copas después y quizás incluso bailar. ¿Te parece bien? Absolutamente, pero solo para aclarar, esto es solo una cena amistosa, nada más. ¿Lo entiendes, verdad? Solo porque estaré sola por la noche, eso es todo, solo amigos. Claro, solo amigos, sonrió Dan, colocando una mano sobre la de ella y dándole un apretón tranquilizador. El toque se sintió íntimo y su corazón dio un vuelco. ¿Qué estoy haciendo?, pensó. Esto podría ser muy arriesgado. Necesitaba reconsiderar, esto no estaba bien. Estaba a punto de hablar cuando Dan retiró su mano, se levantó y se alejó. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, Janet salió de su oficina preguntando por la carta. Marie prometió terminarla pronto y se olvidó de Dan para cuando se fue al final del día. Aquella tarde, Marie experimentó un cambio en sus sentimientos. Reconoció que parte de ello se debía a sus planes próximos una vez que Jeff partiera para Bruselas, pero otra parte la llevó a reconsiderar sus prioridades. Entendía que las acciones de Jeff estaban en línea con sus discusiones, comprendía que su búsqueda era esencial para asegurar el puesto de vicepresidente en la nueva compañía, lo que finalmente llevaría a cambios positivos en sus vidas, mayor estabilidad financiera, estatus elevado y más oportunidades para viajar y perseguir sus sueños. Los esfuerzos de Jeff no eran solo para su propio beneficio, sino también para ella y para mejorar su matrimonio. Entonces, ¿por qué estaba entreteniendo pensamientos sobre sus propias intenciones? No podía dar una respuesta, excepto por la mezcla inquietante de peligro y emoción que surgía cada vez que pensaba en Dan Plummer. Incluso ahora, la sensación de calor en su vientre al pensar en él era desconcertante. Marie y Jeff discutieron su próximo viaje, con él preguntando por sus planes mientras él estuviera fuera. Ella mencionó que debía visitar a su hermana y probablemente pasar la noche con ella. Cheryl, que vivía cerca, no era alguien con quien Marie pasara mucho tiempo, sabiendo de la relación tensa entre Jeff y Cheryl. Marie sabía que Jeff no se molestaría en contactarla durante su ausencia. Jeff aceptó esto y desvió su atención a otra cosa. Marie se encontró preocupada por los pensamientos sobre el viaje de Jeff, el próximo fin de semana y sus planes de vacaciones para las próximas semanas, que incluían visitar su cabaña en los Catskills. Este era un destino preciado para Marie y habían estado yendo juntos durante la última década, inicialmente con sus hijos hasta que se fueron a la universidad, y luego solo los dos. Tuvo que acostarse temprano porque Jeff tenía que levantarse a las 6:30. Se había vuelto raro para ellos hacer el amor durante la semana últimamente, y esa noche no fue una excepción. Marie sentía que este era un tema que necesitaban discutir y mejorar en su matrimonio. Últimamente, su deseo había disminuido, lo cual era desafortunado porque ella adoraba la intimidad con Jeff. Él era un amante fantástico, atento y hábil. Siempre disfrutaba estar con él. Sin embargo, los pensamientos sobre Dan cruzaban involuntariamente por su mente. Intentó alejarlos, pero no pudo. Finalmente, se levantó y fue al baño para tranquilizarse. Una hora después, regresó a la cama. Se sentía estúpida y avergonzada, pero Jeff estaba profundamente dormido y no notó lo que estaba sucediendo con su esposa. A pesar de esto, ella hizo su mejor esfuerzo para tener una buena noche de sueño esa noche. A la mañana siguiente, se levantó a las 5:30 mientras Jeff estaba en la ducha. Poniéndose su bata, se dirigió abajo para preparar café para él. Normalmente solo tomaba café, saltándose el desayuno como de costumbre, probablemente comería durante el vuelo, con un jet corporativo a su disposición, equipado con una cocina completa y un asistente. Viajar no era tan malo, como ella sabía por viajes anteriores con él. Para cuando él bajó las escaleras, el café ya estaba listo y charlaron brevemente antes de que él tuviera que irse. Ella lo besó de despedida, prometiendo preocuparse hasta su regreso. Él se rió, asegurándole que solo sería un viaje corto y que estaría de vuelta antes de que se diera cuenta. Aunque Jeff la había invitado a acompañarlo, ella tenía demasiado que hacer para Janet. Eso fue antes de que Dan propusiera la cena. Si hubiera anticipado la oferta, podría haber encontrado una manera de acompañar a Jeff, evitando la tentación, pero ahora era demasiado tarde. Se levantó de la mesa de la cocina, dándose cuenta de que sus pensamientos errantes la habían mantenido ocupada hasta que fue hora de dirigirse al trabajo.
Después de ordenar la cocina, se puso su abrigo y condujo durante 30 minutos hasta llegar a su escritorio, puntualmente a las 8:45, su hora habitual de llegada, y se preparó para el día por delante. Una de sus primeras tareas fue preparar café y revisar los correos electrónicos de la noche para Janet. Completó ambas tareas y regresó a su escritorio a las 9, justo cuando Dan se acercó a ella. ¿Seguimos con la reunión esta noche? He reservado una mesa en Michael's, en la Circunvalación. Es fantástico, buena comida y muy íntimo. Por cierto, te ves absolutamente impresionante. Él sonrió, fijando sus ojos en los de ella. Ella sintió ese placer de nuevo cuando él la miró, una sensación que la agitaba entre sus muslos. Todas sus dudas se desvanecieron mientras tragaba y respondía suavemente. Suena maravilloso. Estaré lista alrededor de las 5:30. Janet se irá a las 5 para un cierre, así que puedo salir poco después. ¿Te encuentro en tu coche? Perfecto. Estaré listo y esperando con ansias. Estoy seguro de que lo pasaremos de maravilla. Él sonrió, acariciando su mejilla con los dedos y deslizándolo suavemente por sus labios. Ella se estremeció ante su toque y su sonrisa se ensanchó aún más. Miró hacia arriba y vio a Janet acercándose. Levantándose, sacó un archivo de su maletín y comenzó a detallar las modificaciones que necesitaba que hiciera. Todo era perfectamente razonable y Janet asintió en acuerdo mientras se detenía a escuchar. Parecía notablemente compuesto y tranquilo. Brevemente, se preguntó si había hecho esto muchas veces antes, apartando esa noción ya que era demasiado angustiante para considerarla. Janet procedió a su oficina mientras Marie se levantó para clasificar el correo para ella. Dan le ofreció una última sonrisa antes de irse. El día transcurrió como de costumbre. Alrededor de la 1:30 de la tarde, recibió una llamada de Jeff, quien estaba en Bruselas y estaba organizando su transporte al hotel. Solo quería charlar, expresando cuánto la extrañaba ya. Ella se alegró de escuchar su voz y conversaron durante unos 10 minutos mientras él solucionaba los detalles del coche y el conductor. Se rieron sobre la barrera del idioma que Jeff había encontrado en el mostrador de alquiler, sus dificultades con el mal inglés del empleado dificultaban la comunicación. No obstante, todo se resolvió y Jeff prometió darle el número del coche más tarde. Al colgar, Marie se quedó mirando su teléfono, contemplando si debía llamar a Dan y cancelar cuando él se acercó a ella. ¿Era Jeff con quien hablabas? Tu rostro se iluminó durante la conversación. Debes quererlo mucho, es evidente, comentó, acariciando suavemente su mejilla y revisando discretamente los alrededores para ver si alguien los observaba. Lo entiendo, eso aumenta tu encanto. Se levantó y se alejó, dejándola en una mezcla de confusión y emoción. A pesar de su profundo amor por Jeff, luchaba por comprender el poder que Dan tenía sobre ella. Parecía que su mero toque la dejaba sin poder para resistirse a él. Reconocía que la noche que tenía por delante podría ser un error, pero aún así la anticipaba con ansias. Confundida, pero deseosa de pasar tiempo a solas con Dan, apartó los pensamientos sobre las posibles consecuencias. Solo una cena, nada más allá de eso, se dijo a sí misma, sumergiéndose en su trabajo, posponiendo cualquier otra consideración. Poco antes de las 4, Jeff volvió a llamar. Le dio el número del coche y le explicó sus planes para la noche y el día siguiente. Partiría hacia Estados Unidos a las 3 de la tarde, hora local, llegando a casa bien pasada la medianoche. Era lo mejor que podía hacer, ya que estaba ansioso por evitar pasar otra noche allí, prefería descansar en el avión durante el viaje de regreso. Marie estuvo de acuerdo y, después de alguna discusión, sugirió que él se abstuviera de llamarla esa noche a menos que fuera urgente. Le informó que estaría con Cheryl, pero si necesitaba contactarla, debía llamarla al celular. Él aceptó, reconociendo que probablemente no llamaría debido a la diferencia horaria, y se despidieron. Eran casi las 10 p.m. allí, señalando que era hora de que él se retirara por la noche. Viajar le pasaba factura y lo detestaba, así que planeaba relajarse y dormir. Al colgar, se dio cuenta de que acababa de instruir a su esposo para que no interrumpiera su reunión planificada con Dan. La realización la llenó de culpa en lugar de emoción. ¿Cómo podría traicionarlo así? ¿Qué le estaba pasando?
Se apresuró al baño para calmarse, sintiéndose hecha un desastre. Mientras se miraba en el espejo, con el cabello despeinado y el rostro aún ardiendo con deseo, de repente se dio cuenta de que toda la situación le resultaba repugnante. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué tan estúpida había sido al siquiera considerar tal cosa terrible? Necesitaba poner fin a esto de inmediato. Jeff, estoy en casa ahora. Decidí no ir a casa de mi hermana esta noche. Por favor, escúchame. Tengo tu número. Déjame bajar y llamarte al teléfono fijo. Mi celular está a punto de morir y no quiero perder nuestra conversación. Así que por favor, cuelga y te llamaré de vuelta. ¿Puedes esperarme? La respuesta de Jeff fue tan tierna que casi le rompió el corazón. Sí, puedo esperar, pero no tardes mucho, Marie. Realmente necesito hablar contigo ahora. Es una noche difícil, querida, muy difícil. Te necesito, Marie, te necesito mucho. Lo entiendo, Jeff. Solo cuelga ahora y te llamaré en unos minutos. Cuelga, ¿de acuerdo? Está bien. Y la línea quedó en silencio. Se quedó allí en el baño de su casa, al borde de las lágrimas. Se dio cuenta de que el dolor de su esposo era la clave para salvar su matrimonio y su amor. Su dolor era todo lo que necesitaba para recordar. Estaba tan cerca de tirar todo por la borda. Reuniendo fuerzas, abrió la puerta para encontrar a Dan parado allí con una sonrisa esperanzada, pensando que reanudarían donde lo dejaron. Pero su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. Dan, necesitas irte ahora. Esto fue un error y casi lo empeoró, pero ahora estoy bien. Entiendo que lo que estaba a punto de hacer estaba mal y podría haberme costado todo lo que aprecio. Casi lo sacrifico todo por esto, por ti. Lo siento, Dan, pero esto no puede pasar. Amo a mi esposo y no puedo hacerle esto a él. Finalmente entiendo lo que tengo y lo que podría perder. Lo entendía ahora con tanta claridad, gracias a la llamada de Jeff. Dan estaba furioso. Maldición, Marie, no puedes hacerme esto. Me atraes aquí, haces todas estas promesas y luego cambias de opinión solo porque tu idiota esposo llamó, solo porque se siente un poco solo. Bueno, es mala suerte que él no esté aquí y yo sí. Por eso estás aquí también, porque él te dejó sola sin amor, ¿recuerdas? Podría haber elegido a cualquiera de esos tontos en la oficina, pero te elegí a ti. Ahora retomemos donde lo dejamos. Con eso, Dan extendió la mano para empujarla de nuevo a la cama. Ella se apartó de él, pero él persistió. El sonido de una bofetada resonó fuertemente en el espacio confinado cuando ella lo golpeó en la cara con todas sus fuerzas. Sintió el dolor en su palma al conectarse con su expresión altiva. Su resolución se fortaleció por las palabras despectivas de Dan sobre su esposo y su relación. Tonto. Eso pareció tener un impacto. Dan parpadeó, dio un paso atrás y tocó su cara donde ella lo había golpeado. La miró, la burla y la lujuria desaparecieron, reemplazadas por desconcierto y furia. Marie estaba asustada por su expresión, pero también decidida a mantener su posición. Lo confrontó con la cabeza en alto, los brazos rectos a los lados y los puños pequeños cerrados. Él notó su determinación, vaciló por un momento y luego cedió. Con un esfuerzo por retener algo de dignidad, subió sus pantalones, los abrochó y ajustó su cinturón. Una vez compuesto, se dirigió hacia la puerta, haciendo una pausa, la miró por última vez y escupió. Tu pérdida. Podría haber sido increíble, pero lo estropeaste. Qué lástima. Tendré que encontrar a alguien más dispuesto a divertirse. Salió mientras María apresuradamente agarraba una bata para cubrirse. Lo siguió abajo y lo observó mientras salía por la puerta principal, cerrándola con llave detrás de él. Respiró hondo de alivio y volvió a la cocina para llamar a Jeff. Marcó el número, conversó brevemente con la operadora que luego la conectó con la habitación de Jeff. Todo lo que quería era hablar con su esposo, expresarle su profundo amor por él y su deseo de que regresara a casa. Mientras el teléfono sonaba al otro lado, echó un vistazo a la humilde mesa y sillas de la cocina que habían sido testigos de su viaje al criar a 2 hijos y casi 15 años de matrimonio.
Su mirada se posó en una pequeña grieta a lo largo de un borde, un vestigio de la obsesión pasada de Bill con los bolos. Ahora le parecía curiosamente hermoso y no podía imaginar renunciar a esos recuerdos. Riéndose de la absurdidad de sus pensamientos, fue interrumpida por la voz de Jeff al otro lado. Cuando él inquirió sobre su risa, simplemente confesó su amor por él más que por cualquier otra cosa en el mundo. Conversaron hasta bien entrada la noche antes de finalmente despedirse. La noche siguiente, tal como estaba previsto, Jeff regresó a casa y Marie, despierta, esperó ansiosamente su llegada. Posicionada en la puerta, lo recibió con los brazos abiertos y un tierno beso en cuanto el taxi lo dejó. Jeff estaba de vuelta en su lugar legítimo y Marie se sintió aliviada de haber detenido todo antes de poner en peligro su matrimonio. El casi error sirvió como un recordatorio conmovedor de todo lo que valoraba, reafirmando su amor por su esposo. Reflexionando sobre sus errores pasados, reconoció el profundo sentido de vergüenza que le traían, llevándola a jurar nunca más dejarse llevar por la tentación. Hizo una promesa solemne a sí misma de enmendarse y dedicarse por completo a él, jurando ante todo lo que consideraba sagrado arrepentirse de sus transgresiones. Jeff, habiendo asegurado la promoción, ascendió a la posición de vicepresidente dentro de la nueva corporación, el fruto de su dedicación incansable. Como prometió, su necesidad de viajar disminuyó considerablemente, aunque ocasionalmente surgían oportunidades para viajes a lugares exóticos con alojamientos de primera. Tras deliberaciones con Jeff, renunció a su trabajo, permitiéndole acompañarlo a donde quiera que sus aventuras los llevaran. De ahora en adelante, él nunca viajaría solo. Asumió su lugar legítimo a su lado. Mientras Marie preparaba su equipaje para un viaje a Hawái con Jeff, recordaba aquel día, casi 3 años atrás, cuando estuvo tan cerca de cometer un error trágico.